La vida se teje en cada palabra, en cada gesto y en cada vínculo que construimos. Tejiendo Hogares es un viaje al corazón de las familias de Medellín. Una invitación a mirarnos, escucharnos y reconocernos desde el amor, el respeto y la empatía. Aquí hablamos de lo que somos y de lo que queremos transformar, de la crianza, de la salud mental, de cómo prevenir las violencias y de cómo aprovechar el tiempo libre para compartir y cuidarnos mejor. Este es un espacio para conversar, para inspirarnos y recordar que Medellín se transforma desde el corazón de las familias. Esto es Tejiendo Hogares, el podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Tejiendo Hogares. Estamos felices de, con esta herramienta, poder llegar hasta el rincón de cada una de sus familias, entregándoles herramientas que les ayudan a conocerse muchísimo más y a relacionarse mucho mejor con las personas que más aman. Hoy tenemos el gusto de compartir con una nueva invitada, una persona experta con un conocimiento científico, pero también con una capacidad pedagógica de enseñarnos desde la ciencia, desde la neurociencia, por qué es importante entender el cerebro y cómo este incide en nuestra vida cotidiana. Lady, qué maravilla, qué regalo que estés hoy con nosotros acá en el podcast de Tejiendo Hogares. Gracias, es para mí un honor estar acá. Me encanta el nombre, me encanta tejer, porque eso es lo que pasa en nuestro cerebro. Con cada cosa que hacemos en el día a día, vamos tejiendo esas redes neurales. Y qué más importante que tejer hogares. Maravilloso. Bueno, Lady es médica, es también neuróloga clínica y hoy queremos conversar con ella precisamente sobre hoy las evidencias científicas del cerebro, por qué el cerebro es importante cuidarlo, conocerlo, alimentarlo de una forma correcta, Lady. Y qué rico que nos puedas empezar contando acá a todas las personas que van a estar viendo este podcast, qué relación tiene pues digamos el cerebro y lo que todos los días consumimos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con nuestras relaciones interpersonales. ¿Esto tiene una relación directa o no? Sí, sí. Mira que el cerebro humano está diseñado para siempre encontrar el problema, el fallo, el error, lo negativo. En un día normal, todos los seres humanos tenemos 70.000 pensamientos y de esos 70.000, 80% son negativos. La buena noticia es que podemos entrenar a nuestro cerebro, cablearlo para encontrar lo positivo, para poder ver más allá del escenario que parece siempre terrible. Maravilloso eso que estás diciendo porque es real en las relaciones cotidianas, en las conversaciones que tenemos todos los días con las personas. Es mucho más común iniciar conversaciones con una persona desconocida desde la queja. Ay, qué calor el que está haciendo, no, qué tráfico tan pesado. Y es como un rompehielo que se volvió cultural y eso nos pasa también muchísimo en las relaciones familiares, ¿cierto? Puede que nuestros hijos hayan hecho una cantidad de actividades que les correspondían en su edad, en el día, realizar en su rutina, pero como adultos empezamos muchas veces desde la queja, desde lo que no hiciste. ¿Cómo hacer, Lady, para empezar a reprogramar un poquito el cerebro, para enfocarnos en esas cosas que sí están funcionando con nuestra familia, para apreciar los avances y hablando un poco de la crianza en esa relación con nuestros hijos? Sí, lo primero es reconocer que de esos 70.000 pensamientos no son necesariamente realidad, ¿sí? Nuestra mente no diferencia lo real de lo imaginario. A veces nos empeliculamos y pensamos que van a suceder un montón de cosas, sufrimos, nos angustiamos y al final eso ni siquiera ocurre. Entonces lo primero es entender que van a haber pensamientos negativos y que vete por allá, yo no te voy a dejar aterrizar, puedes seguir tu camino y enfocarnos en el positivo. Y una manera de hacerlo es agradeciendo. Agradecer es ir al presente y decir, bueno, ¿qué pasó de bueno hoy? Tan querida esta señora que me sostuvo el bolso mientras yo cargaba a mi hijo para montarme al bus. Gracias. Sí, cuando hacemos eso, el cuerpo libera sus propios medicamentos. Y estoy hablando de múltiples medicamentos, endorfinas, que es nuestra morfina, endocannabinoides, serotonina, dopamina, oxitocina, y todo eso genera bienestar. O sea, solamente agradecer por algo cada día me lleva al presente y me hace sentir mejor. Estabas ahorita mencionando también como, digamos, lo opuesto a la gratitud también, ¿cierto? Y cómo también el cerebro pues responde a la gratitud con todos estos beneficios que acabas de mencionar, pero ¿cuál es ese elemento antagónico de la gratitud y qué genera en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo? La queja. Todos nos quejamos todo el tiempo. La queja es ese pensamiento negativo que rumiamos, que volvemos a él, que esto tan maluco, que me siento mal, pero porque yo vivo me estoy mojando, ay, qué sol tan intenso, como que nada nos gusta y todos tenemos días en donde estamos más o menos positivos, pero los pensamientos negativos nos enferman.
porque cada célula del cuerpo escucha lo que dice mi mente. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que me estoy diciendo, con cómo me estoy hablando, con si me trato o no bonito. De hecho, hay un estudio que demuestra que cuando nos hablamos bonito sin crítica, decimos, vamos que yo puedo, eh, aumenta la dopamina. En la zona del cerebro en donde se produce, que es una zona muy primitiva, muy ventral, ¡pum!, se libera dopamina. Pero cuando yo me critico, yo no sé si les pasa a ustedes, pero uno dice como, bruta, se me quedó la sombrilla, pero ay, bobo. Y uno empieza a hablarse mal, empieza a disminuir la dopamina y empezamos a tener como esa sensación de abstinencia, de sentirnos mal. Cuéntanos un poquito más sobre esas sustancias. Entonces nos hablaste de la gratitud y digamos todos estos elementos que suceden en el cerebro y nos acabas de hablar de la dopamina. ¿Qué genera la dopamina en el cerebro? ¿Qué genera en el cuerpo? ¿Qué reacciones físicas generan en nosotros? ¿Y cómo hacemos entonces para compensar eso y que en la vida cotidiana esto no nos perjudique? La dopamina es el neurotransmisor del futuro, de lo que quiero, pero no lo he logrado, ¿sí? Entonces me motiva, me impulsa y es absolutamente necesario. En el hombre primitivo aparecía cuando probábamos algo muy dulce, una fruta. Yo no tengo muchos alimentos, tengo unas fibras, unos vegetales, pero encontraba una manzana. A mí nunca se me olvida el árbol en la montaña en donde estaba esa manzana y se liberaba dopamina. Por eso el azúcar nos genera tanto placer, porque en ese momento lo necesitábamos para la supervivencia. Una manzana nos iba a dar más calorías de lo que nos podía dar otro vegetal cualquiera. Entonces hay escenarios humanos que generan liberación de dopamina, como ciertos alimentos, el azúcar, pero también sustancias adictivas, el alcohol, la actividad sexual, que también es supervivencia, libera mucha dopamina. Entonces, enfocarnos en conseguir dopamina nos va a generar infelicidad, porque la dopamina siempre quiere más. Yo siempre, esto tan bueno, pero uy, me voy a comer ese chocolate, pero me voy a comer otro, y siempre, nunca voy a estar satisfecho. En cambio, la sensación de calma, de paz, de estoy satisfecha con lo que tengo, se libera con serotonina. Ujú. Llevemos este conocimiento científico a la vida familiar. ¿Qué sucede en el cerebro de un niño a nivel químico cuando todos los días sus papás lo recriminan, sus papás quizás lo disciplinan de una forma violenta, que eso es contraproducente, o sea, no es disciplina, es violencia, ¿cierto? ¿Qué sucede en el cerebro de ese niño? ¿Cómo empieza a ser el comportamiento de ese niño? ¿Y qué nos recomendás vos desde la ciencia para cambiar? Este tema es increíble porque digamos que nosotros nos creemos lo que nos dice nuestra propia mente, pero le creemos más a lo que dice el otro. O sea, yo me puedo sentir bien, pero alguien me ve y me dice, ay, estás muy flaca o estás muy corta, le creo. Especialmente los niños. Cuando estamos criando a un niño, el niño nunca piensa que el problema es él. O sea, perdón, el niño siempre piensa que el problema es él. Es decir, si el papá le dice, le pega y lo golpea, él va a entender, merecí esto. Me pegaron, fue mi culpa, me merezco que me peguen. ¿Sí? Todo lo que el papá o la mamá le están diciendo, sean palabras de afirmación o sea rechazo, él lo va a creer como su verdad. Entonces, en ese cerebro que se está tejiendo cuando son niños pequeños, la oxitocina y la dopamina se juntan y crean vías neurales. La oxitocina se libera cuando yo abrazo a mi hijo, cuando yo le doy un beso, cuando hay un contacto físico, cuando le doy una palabra de afirmación. ¡Wow! Cielo, estoy orgullosa de ti. ¿Cómo te sientes? Lo hiciste súper bien. Pero si ocurre lo contrario, no se libera oxitocina. ¿Sí? Hay estudios que han demostrado que yo estoy con mi hijo, lo han hecho con hombres, que el papá es el que juega, ¿no? El que los tira al aire y uno se quiere infartar y el que salen jugando, miden la oxitocina antes y después del juego, los dejan jugar 5 a 10 minutos. El pico de oxitocina en ambos, en el papá y en el hijo, son simultáneos. O sea, el niño pasa bueno y el papá pasa bueno. Eso está generando vías neurales. Pero si a mí no me estremecen, a mí no me cogen, a mí no me cargan, a mí no me dicen cosas lindas, como por ejemplo, y la ciencia lo ha demostrado en los orfanatos, en situaciones de guerra, esos cerebros ni siquiera crecen. Esas neuronas no conectan. Y el coeficiente intelectual, la inteligencia del niño va a ser más bajita. Es decir, la inteligencia depende del amor en la crianza. Entonces va a haber discapacidad y va a haber dificultad para socializar. Esos niños que no recibieron ese amor, ese apego, ese cariño, van a socializar menos, van a tener menos éxito en su vida, éxito laboral, éxito académico. Entonces va más allá de un abrazo, estamos creando esas vías neurales en los niños. Wow. Y, por ejemplo, en el caso de una situación donde se vuelve crónico, el maltrato, ahorita también mencionabas otra de estas sustancias que genera el cerebro y es el cortisol. Eh,
cuando hay una situación de maltrato que es permanente, ese cortisol se activa a diario, cómo funciona, y esto a nivel neurológico, que ya nos estabas explicando que el cerebro no crece tanto, ¿qué genera también en el comportamiento de ese niño, como esa segregación de esta sustancia de una forma tan permanente? Sí, mira, el cortisol es la hormona del estrés. No es mala, es buena, la necesitamos para sobrevivir. O sea, si ahorita hay un terremoto, si alarma de incendios, pasa algo, todos activamos cortisol y salimos corriendo y nos salvamos. Sí, es cuestión de supervivencia. Activa un sistema que se llama el simpático. En nuestro sistema nervioso, el simpático es lucha, huida, me voy a defender. El sistema parasimpático es la calma, la relajación, me voy allí, me pongo estos audífonos, escucho música, me voy para la playa. Estos dos sistemas no pueden funcionar al mismo tiempo. Entonces, un niño que está siendo abusado, o una mujer, o un adulto de manera crónica, mantiene su cerebro en sistema simpático. Estoy alerta todo el tiempo porque de pronto ya llegó mi papá y yo no sé qué va a pasar y entonces qué cara hizo y cómo trató a mi mamá y me voy a esconder debajo de la cama porque de pronto le van a pegar a alguien. Ese cortisol está por las nubes y esto hace, como yo tengo que huir, que solo funcionen los órganos del cuerpo de supervivencia, cerebro, corazón y músculos. Y todo el resto de sistemas o de tejidos no reciben la sangre suficiente. Por ejemplo, el sistema inmunológico, por ejemplo, el sistema reproductivo. Si una mujer quiere quedar en embarazo, está buscando un bebé, pero vive estresada, vive angustiada, no va a ser fértil. Si yo estoy todo el tiempo en sistema simpático, mi sistema inmunológico va a aumentar el riesgo de infecciones, incluso el riesgo de cáncer. Entonces, vivir así no es la manera en que nos diseñaron. El sistema simpático debe durar 1 minutico, 10 minutos, el momento que yo estoy en alerta y me defiendo. Y luego deberíamos vivir en el sistema de calma, en el sistema parasimpático. Entonces, cuando hay abuso crónico, está mal. El diseño está funcionando mal. Entonces estamos hablando de lo que se genera en el cerebro desde la niñez, cómo hoy los adultos también en situaciones que en el entorno nos generan un estrés permanente, pues obviamente también generamos esas mismas reacciones químicas, físicas, y acá se mezcla todo esto que sucede en los niños, en los adultos, con la vida cotidiana fuera del hogar. También hoy estamos hablando de mujeres con una sobrecarga increíble también en términos de responsabilidades, mujeres que trabajan, son amas de casa, son emprendedoras, bueno, somos multitarea, ¿cierto? Y esto genera también unos niveles de estrés importantes en esas relaciones interpersonales. ¿Qué herramientas le podemos entregar hoy a esas mamás que quizás son cabeza de hogar, que tienen esta sobrecarga emocional, para que ellas puedan tener unas relaciones mucho más amables, mucho más desde el bienestar con las personas que más aman? Claro, mira, tú ahorita dijiste la palabra multitarea. Creemos que podemos hacer todo al tiempo, ¿no? Estoy acá con mi esposo, el niño, el perro, todo. Respondo el correo, pago esta factura, ya todo lo hacemos en el teléfono. El cerebro no funciona así. El cerebro funciona en monotarea. ¿Qué pasa cuando yo estoy en teoría haciendo muchas cosas al tiempo? Prendo, apago, como abrir ventanas en un computador, se empiezan a abrir todas esas pestañas. Entonces el cerebro empezó, voy a enviar este correo, interrumpieron, ahí quedó pendiente esa tarea, ahora voy a escribir esta información, ahora voy a hacerle esto a mi hijo. Y de pronto me acuerdo y voy y termino las otras tareas, ¿sí? Pero esto gasta mucha energía. El cerebro es el órgano que más energía gasta, entonces esto nos fatiga mentalmente. Entonces la primera recomendación que yo diría es, ya, todos tenemos diferentes retos, no importa el país en donde vivimos, no importa nuestra profesión, no importa lo que hacemos, una cosa a la vez. Estamos diseñados para hacer una cosa a la vez y voy a terminar esto, me voy a concentrar, envío el correo electrónico, hago la tarea, hago el almuerzo, lo empaco en la coca y luego hago las otras cosas. Y voy paso a paso. La segunda recomendación que yo le daría a todos los seres humanos, no solo a las mujeres, es que estamos en un mundo hiperveloz, afanadísimo. La tecnología nos da la impresión de que podemos estar en todo lado al mismo tiempo y hacemos todo rápido. Entonces, si yo voy para el trabajo y voy corriendo, porque acuérdense cuando llovía que decíamos como, ay, va a llover, no me quiero mojar, y corro, llego 1 minuto antes que el que se fue caminando. Si yo me voy para el trabajo y hago todo lo posible por correr y acelero la velocidad de mi cuerpo, mi mente va a entender que estoy en modo simpático, en modo huida, en modo alerta. Y esto va a generar aumento en el cortisol. Posiblemente llegues 3 o 4 minutos antes al trabajo y alcanzaste a llegar puntual, pero vas a llegar acelerado con las frecuencias eléctricas del prefrontal, o sea, no te pueden mirar porque ya estás. Vamos lento, volvamos a los ritmos naturales. ¿Cómo podemos bajar las frecuencias eléctricas? Vamos a respirar despacio, ¿sí? Vamos a volver a la naturaleza, vamos a
apagar los ruidos, apaguemos todo y en el silencio crecen las neuronas en el cerebro. Entonces vamos a volver a los ritmos naturales y a bajar la velocidad. Y algo que nos aumenta mucho la velocidad son las pantallas. El uso excesivo de celular, y mira que hoy el promedio de uso de celular en el mundo son 4 a 5 horas en el día. Eso es demasiado. Esas frecuencias eléctricas aceleran mi cerebro. Entonces, si usted se siente sobrecargado, abrumado, apague el celular, póngalo en modo avión, vaya lento, respire profundo y resetéese como para volver a empezar. Acabas de mencionar un tema que es coyuntural hoy en la sociedad, Lady, y son las pantallas, no solo de cara a lo que consumimos los adultos todo el tiempo por el trabajo, pero también pues por esas interacciones en redes sociales que todo el tiempo generan más y más tiempo de consumo. Pero hoy hay un riesgo aún mayor y es el que están experimentando las niñas y niños, al igual que los adolescentes por el consumo excesivo de pantallas. ¿Cómo afecta esa interacción con este mundo digital el desarrollo neurológico de nuestros niños? Es increíble. Mira que han hecho estudios en niños y cambia la forma de cablear el cerebro. De hecho, cada vez más tenemos retraso en el lenguaje. Un niño que aún no ha desarrollado su lenguaje, que está expuesto a pantallas, no tiene necesidad de hablar. Todo lo está haciendo ahí, entonces ni siquiera lo intenta. Están empezando a hablar un poco más tarde. Esto en la infancia menor, o sea, un niño menor de 5 años no debería usar un teléfono. Lo segundo es la dopamina, es adictivo. Y no solamente son los adolescentes, o sea, yo he podido ver abuelos, señores de 70, 80 años en TikTok, porque esto genera, además el algoritmo está diseñado para darnos lo que queremos, entonces si a mí me gusta ver videos de gaticos charros, me van a aparecer todos los videos de gatos, y me voy a reír y me voy a reír, entonces claro, voy a liberar neurotransmisores de bienestar, pero eso es irreal. Entonces la dopamina se va a subir, se va a subir, se va a subir hasta que se gasta. Y cuando yo estoy sin el celular, inténtenlo, hay abstinencia. O sea, yo promuevo en mis redes detox del teléfono. Si un fin de semana se pueden dejar el celular y no usarlo para nada porque yo estoy con mi pareja, estoy con mi familia, no va a pasar nada si no me llaman, háganlo. Hagan una detoxificación de las redes. Hay un estudio gigante que hicieron en Inglaterra con adolescentes y encuentran que el uso de redes sociales de 3 o más horas al día, que yo creo que toda la población lo tiene, aumenta el riesgo de enfermedad mental, trastornos ansiosos, trastornos depresivos, suicidio. Entonces, no podemos satanizar la tecnología. Esto nos ha traído cosas increíbles. Podemos estar hoy acá grabando, la gente nos está escuchando, pero es como el fuego. Hay cosas buenas y malas que se pueden hacer con ello. Y yo siempre digo algo y es que la velocidad en los carros ya está determinada, máximo 60, 70 kilómetros por hora. Hay que ponerse el cinturón, hay unas reglas claras. Con las pantallas no hay reglas. No sabemos a lo que nos estamos exponiendo y ya estamos viendo con estudios neurocientíficos que casi que es más lo malo que lo bueno. Entonces, claro, podemos usarlas, pero debemos poner un límite y decir, en este momento ya no más, me voy a hacer un detox este fin de semana, llego a la casa y me pongo en modo avión, 2 horas antes de dormir no la uso, porque, ¿sabes? Retrasa la aparición de sueño lento y de sueño REM, que es el sueño reparador, entonces produce insomnio. Y bueno, nos podemos quedar hablando de pantallas porque hay muchísima información, pero es como tener esa conciencia de qué tanto me está ayudando a mí esto y de empezar a reducir el uso. Mencionaste todas las consecuencias que a nivel, digamos, físico pueden generar, a nivel comportamental, social. ¿Cuál es esa mayor dificultad que hoy pueden estar generando las pantallas en el desarrollo cognitivo de los niños para las relaciones con otros niños? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el mayor problema que puede estar ocasionando el Estamos consumo? irritables, o sea, no nos pueden decir nada, no queremos conectar, vamos a una reunión familiar y cada uno está con su celular. No nos miramos a los ojos, no nos saludamos, no nos abrazamos, nos están saludando y digo, pero espérate un momentico, esto es súper urgente. Siempre pensamos que va a llegar el mensaje que si no lo respondemos, pues es algo muy terrible. Entonces estamos glorificando el estar ocupados y todos tienen una ocupación y cada uno tiene su celular. Entonces estamos perdiendo una de las estrategias de bienestar más confirmadas por la ciencia. Mira que hay un estudio en Harvard que comparó estudiantes de college de Harvard versus muchachos pobres en Boston y los siguieron por generaciones. Eso empezó en los años 40, o sea, los siguieron, tuvieron hijos, los hijos de sus hijos, les midieron absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Genes, el pelo, el cortisol, las resonancias, de todo. Y cada tanto les hacían entrevistas. Y ellos decían, queremos saber cuál es el principal determinante de salud física, mental y longevidad. Y encontraron uno, solamente uno, la conexión social. O
sea, lo mejor que le puede pasar a un ser humano es contar con otro ser humano. Y no hablaban de tener 100 amigos, o sea, yo no necesito mucho, pero si a las 3 de la mañana a vos te da una apendicitis, tú tienes a alguien que te lleve o tenés un accidente de tránsito y que te diga, ¿dónde estás? Ya mismo te busco, te llevo al hospital. Las personas que tenían una sola persona en quién confiar, con quién conectar, con quién sabían que iban a ser escuchados, que podían hablar, tenían mejor salud física, mental y vivían más años bien. Entonces yo siento que la principal consecuencia del exceso de pantallas es que hay déficit de realidad. O sea, vivimos en un mundo virtual, pero no conectamos con las personas que están acá en el presente. ¿Qué recomendación le darías a los padres, a las madres, pues a todos los adultos que están viendo este podcast, Lady, para fortalecer ese vínculo con sus hijos? O sea, ya hemos hablado de la importancia de esa conexión, de sentirnos seguros, pero cómo transmitirle bienestar, cómo fortalecer esa relación con nuestros hijos de cara, pues no solamente a lo que genera para ellos a nivel químico en su cerebro, sino también en el desarrollo de su vida. Yo pienso que lo que más necesitamos en familia es vernos, escucharnos. A veces estamos en ese agite y en esa rutina que llegué yo, salió el otro, entonces no lo vi, se lo despaché, el desayuno, llegaron los niños, ya llegó la hora de dormir y ni siquiera tenemos un momento como de comunión. Yo les propongo, si es posible, que saquen las pantallas de una habitación de la casa, digamos que sea el comedor, y que pongan una regla. Nadie lleva su celular ni su computador en el comedor y que al menos una comida del día, yo sé que a veces es muy difícil, pero al menos una vez a la semana se sienten en el comedor sin pantallas y hablen y volver a conectar comiendo y disfrutando en la cocina y cocinando juntos y de pronto no podemos ir a un restaurante, pero en la casa nos hacemos algo rico. Promuevo mucho los juegos de mesa, que juguemos a parqués, ajedrez, Jenga, lo que sea, cualquiera de estas cosas que nos haga volver a reír, que vuelva esa conexión, que estas frecuencias eléctricas mías se alineen con la tuya. Ahorita, por estos momentos que llevamos acá, vos y yo estamos más alineadas. Eso es lo que necesitamos, ver a la gente, tocar a la gente, mirarla a los ojos. Y en esos momentos es que los hijos van a decir, mamá, no te había contado, pero tal cosa. Pero si no hay esos momentos de comunión, nunca vamos a saber qué le está pasando a nuestros hijos, qué está pasando por la mente de mi esposo, qué está pasando con el abuelo, porque se siente triste, ¿sí? Necesitamos promover la conexión. Así es, muchísimas gracias, Lady. Nos encanta todas estas herramientas que nos entregas hoy, que nos ayudan a seguir fortaleciendo pues ese conocimiento propio, esas relaciones con nuestros hijos y con nuestras hijas. No sé si quieras cerrar con una recomendación para estos papás, para estos adultos que hoy nos están viendo frente al tema del desarrollo cognitivo de sus hijos y la importancia que como adultos también acompañemos y supervisemos qué están consumiendo ellos. Claro, a ver, hay una terapia que siempre recomiendo. Yo diría que la terapia neurocientífica con mayor evidencia es dormir. Dormir por lo menos 7 a 8 horas, los niños aún más horas. A veces estamos ocupados, pensamos que no es lo suficientemente importante, tenemos que pasar de largo por hacer un trabajo para la universidad. Si no dormimos, el cerebro se va a ensuciar, porque la noche es cuando se limpia, cuando se abren unos canales y salen todos esos tóxicos. Y eso se hace cada noche. Entonces no podemos acumular privación de sueño, no, porque el sábado duermo todo el día. No funciona tan así. Entonces la primera recomendación para mí es duerman un poquito más. Si todos los seres humanos durmieran una horita más, habrían menos guerras. Y la segunda es el ejercicio físico, especialmente a cualquier edad, pero especialmente en los niños, porque potencia esa conexión neuronal. Entonces, si ese niño tal vez no tuvo el escenario ideal en su infancia, tenemos un niño adoptado y sucedieron cosas, el ejercicio puede potenciar que esos neurotransmisores conecten. Actividad física para todos. Y obviamente, si hacemos ejercicio, dormimos mejor, entonces van de la mano. Muchísimo más bienestar, Lady. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en este podcast de Tejiendo Hogares. Muchísimas gracias a todos por estar conectados con este podcast de Tejiendo Hogares. Esperamos que este contenido haya sido de muchísimo valor para ustedes, que lo compartan y por supuesto que sigan las redes de @tejiendo_hogares. Feliz día.